En el día de hoy nos encontramos con Albertina Peterberg. Ella es argentina, pero hace mucho tiempo que vive fuera de Argentina. Ahora, en este momento, está en París, pero previamente a eso vivió en Líbano y en otros países de la región. Ella es experta en participación de mujeres en política y experta electoral. Así que, obviamente, le vamos a preguntar sobre el tema de la semana y de hace ya varias semanas con respecto al tema de Afganistán. Contanos un poco, Albertina, qué es lo que pasa con este tipo de regiones que tienen, obviamente, que son musulmanas, qué es lo que pasa entre ser musulmán o musulmana, o sea, ser musulmana, mujer, y participar de la política o no. No, perdona, hola, buenas, muchas gracias por esta invitación, gracias por convocarme. Simplemente disculpame, te voy a corregir solo una pequeña cosa. Yo trabajé en Libia, viví en Libia 2 años, después de la caída de Muammar Gaddafi. Y estuve trabajando ahí por 2 años, también trabajé en Egipto, trabajé en Túnez, trabajé en países realmente que tiene una gran mayoría musulmana como Indonesia. Trabajé Costa de Marfil, Senegal y Níger, que es un país subsahariano, realmente donde también hay una especie de democracia teocrática, ¿no? Son los países que se rigen por la ley de la Sharia o por lo que se entiende que es la Sharia. La cuestión de ser musulmán y de la participación política femenina no necesariamente tiene un impacto, eh, depende de cada país y depende de la interpretación que cada país haga del Corán y de los hadís, que son los libros que cuentan las vivencias del profeta. Cada país interpreta diferente, la Sharia, lo importante para saber es que la Sharia no está escrita, la Sharia son interpretaciones, y de acuerdo a esas interpretaciones tiene diferentes líneas de lo que es, puede haber islamismo más extremo o puede haber religión mucho menos extremista, como por ejemplo en Túnez. ¿Cuáles serían los países donde son musulmanes, pero la participación de las mujeres está permitida o es más parecido a Occidente? Bueno, por ejemplo, en Indonesia, que te mencionaba antes, donde es el país musulmán más, o sea, donde más musulmanes en el mundo, sacando Banda Aceh, que es la provincia que está al norte, en el norte de Indonesia, digamos, sacando Banda Aceh, tenés una gran participación femenina en la vida política, Costa de Marfil, donde también tenés una gran cantidad de población musulmana, en Túnez, en Líbano, o sea, hay países que realmente tienen una gran participación de las mujeres en O sea política y que, son países musulmanes. o sea que no es imposible compatibilizar el mundo musulmán con la participación política de mujeres. Para nada, no, 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 no tiene nada que ver una cosa con la otra, no, 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 no afecta nada realmente, no es ese el problema. Ahora bien, hay interpretaciones, como te dije antes, que son interpretaciones, por ejemplo, tenés países que son wahabistas, como Arabia Saudita, después tenés interpretaciones más estrictas, más literales, es decir, por ejemplo, para poner un ejemplo para que se entienda, la cristiandad es enorme, tenés católicos, tenés protestantes, y de ahí tenés aparte un montón de otras subinterpretaciones, por ejemplo los Amish. Los Amish en Estados Unidos son como una secta cristiana, pero súper particular en la interpretación y en la forma de vida que llevan. Lo mismo pasa con el Islam, ¿no? Exactamente. Y vos me decías que trabajaste en Libia, y estuviste viviendo, lógicamente, trabajando y viviendo. ¿Cómo era la situación ahí? Y después ya empezamos a hablar puntualmente de Afganistán. Me encontré con un país mucho más conservador de lo que yo pensaba, ¿no? O sea, yo había tenido experiencia trabajando en Túnez y en Indonesia, y me encontré con una forma de pensar la vida totalmente distinta, muy estricta respecto de las mujeres, ¿no? O sea, con muchas reglas, una vida llena de reglas y donde si no sabes nunca bien si vas a quebrar una regla, cuáles son las consecuencias. Eso hace que haya mucha fricción para las mujeres para salir de su casa. Llega un momento, imagínate, si vos salís de tu casa y el vecino te grita porque no le gusta la ropa que llevas puesta, y vas caminando por la calle y te insultan, y llegás al trabajo y tus compañeros están vigilando qué es lo que haces y qué es lo que no querés. Llega un momento que decidís no salir de tu casa, porque es una pesadilla tener que
que soportar todo ese embate constantemente, ¿no? Claro. Hay mucha fricción. Y acá en Occidente todavía estamos luchando con el acoso callejero, me imagino, en ese mundo. ¿Y qué es lo que pasa? En Bolivia era impresionante, nunca vi nada parecido, era realmente de una violencia enorme. Exacto, porque más allá de la interpretación que vos decís de la Sharia law, que la interpretación que pueda tener cada grupo musulmán, entiendo que al fin de todo hay derechos humanos en juego, ¿no? Y que aplican tanto para los hombres como para las mujeres, pero claramente están siendo más violentados sobre las mujeres, ¿no? En algunos casos sí, como el caso de Afganistán, Claro. claramente. ¿Y cómo es el caso en esto que vos me contabas, que hay diferentes grupos dentro del musulmán, o de los musulmanes, del mundo musulmán o del Islam? ¿Cómo juegan los talibanes? ¿Es el grupo más extremista? Los talibanes, ¿cómo juegan? Yo te voy a dar lo que yo considero que es, para resumirlo y hacerlo entendible. Los talibanes son un grupo, diríamos, como un grupo de malvivientes de una banda de criminal que se va posicionando, sobre todo con la venta de opio. Fueron tomando mucho poder después por diferentes razones que no vienen a cuento, después de la invasión rusa, después con el tema de Al Qaeda, bueno, tiene todo un histórico, pero en realidad los talibanes son una banda armada un poco extremista en el sentido de, bueno, muy extremista en su interpretación y un poco disparatada también la interpretación que hacen del Islam, absolutamente arbitraria y extremadamente misógina. Realmente el odio que tienen los talibanes contra las mujeres y las niñas y el maltrato que ejercen contra ellas es hasta sorprendente. Ni siquiera entendiendo que las mujeres son las que en algún momento fueron sus madres o son sus madres, ¿no? Porque yo trato de pensarlo por ahí, ¿no? Como, bueno, no tienen compasión por las mujeres teniendo en cuenta que todos tenemos una madre. Bueno, es que no lo ven así, lo ven como lo natural, está naturalizado, y las mujeres también lo tienen, algunas lo tienen naturalizado, no todas, pero son las reglas del juego, digamos, se vive con lo que hay, y lo que hacen los talibanes por la fuerza, porque no todo el pueblo afgano piensa de esta manera, pero ya te digo, los talibanes hay que imaginarlos como un pequeño grupo de una banda de narcos, porque en realidad eso es lo que son los talibanes, son narcos, o sea, hay que quitarle el romanticismo. Ellos utilizan la religión como quien adorna un arbolito de Navidad, pero la verdad es que son una banda de narcos, o sea, viven del tráfico de opio, viven del tráfico de drogas, viven del secuestro extorsivo y bueno, después reciben ayudas muy, muy, muy complicadas. Pero no hay que romantizarlos. Los talibanes o el talibán, en realidad son eso, son una banda de narcotraficantes. Bueno, de hecho, mucho tiempo ya que se usa la palabra talibán, como por lo menos en la lengua española, usamos la palabra talibán como un calificativo negativo, ¿no? Así como en algún momento se usa esta persona es maquiavélica, esta persona es un talibán, ¿no? Como en el sentido de esta persona es un extremista. Muy cerrado, Eso. con ideas muy primitivas, que no se mueve, o sea, muy violento. Está bien, estoy simplificando, pero quiero que se entienda que la religión musulmana no son los talibanes, Claro. ¿no? O sea, que realmente estamos frente a un grupo armado que ha accedido a tomar el poder a través de la fuerza y a través de alianzas que ha hecho con otros grupos también armados en Afganistán y con etnias que están en Afganistán. O sea, Afganistán no es un todo compacto y homogéneo. Claro. Y estos tipos, bueno, estos han armado este grupo, un poco como el ISIS, digamos, pero de Eso. otra manera. Entonces, no hay que romantizarlo, eso sería, y tampoco hay que creer que el talibán es como un modelo del mundo musulmán. Exactamente. Bueno, y ahora tienen en manos el poder sobre un país entero que es Afganistán. Y preguntarte, ya para cerrar con esta linda nota que nos esclareciste un montón de ideas, ¿qué podemos hacer las mujeres por las mujeres que están en Afganistán? ¿Qué podemos hacer las mujeres del mundo? ¿Hay algo que se pueda hacer? A tu criterio, ¿no?
Y a mi criterio es complicado, pero lo que tenemos que hacer es, nosotros, todos los países del mundo, 194 países del mundo, tenemos representaciones en Naciones Unidas. Y nosotros podemos pedirle a nuestros representantes en Naciones Unidas que realmente pongan presión en el tema de los derechos humanos, de las violaciones a los derechos humanos en Afganistán, no solamente contra las mujeres, también hay violaciones contra los niños, contra los hombres, contra la gente que es homosexual, o sea, hay realmente todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Las más obvias son hacia las mujeres, que son terribles, pero también hay otro tipo de violaciones a los derechos humanos. Y realmente pedir bueno, que nuestra, para eso para eso le pagamos a la gente que está en Nueva York en la misión argentina, para que sea responsable y presente temas que nos incumben, como por ejemplo defender los derechos humanos en todas partes del mundo, incluyendo Afganistán. Totalmente. Me hiciste acordar el otro día la declaración de un talibán que decía, bueno, que hablaba todo bajito y decía, una persona homosexual, bueno, tiene problemas, está teniendo un pecado, por lo tanto hay que matarlo para que consiga el perdón eterno, no sé, y en la próxima vida pueda portarse mejor, ¿no? Da miedo. Da miedo porque tiene ese pensamiento súper, o sea, también tienen un pensamiento de quien ejerce muchísima violencia, o sea, ellos se sienten dueños y señores de la vida de muchísima gente, Claro. y ese poder lo ejercen a través de las armas. El punto importante cuando uno habla de los talibanes es también pensar de dónde sacan el dinero, cómo consiguen las armas, quién lo financia. O sea, hay realmente, si estos tipos no tuvieran las armas, lograrían lo que han logrado y no. Entonces, hay muchos temas ahí que no parecen evidentes en lo inmediato, pero que están por detrás y que generan dudas también, ¿no? Del rol de los países, los diferentes países de la región, de China, de Rusia, de Estados Unidos, de Qatar, bueno, hay Arabia Saudita, hay Exactamente. una responsabilidad también ahí. Sí, sí, el mundo entero, ¿no? Tiene que poner los ojos y resolver estas situaciones, porque hay violaciones de los derechos humanos, claramente, ¿no? Y terribles violaciones de los derechos humanos. De hecho, hoy hubo un ataque en el aeropuerto y, bueno, han muerto un montón de gente, ¿no? Terrible. Claramente. Bueno, gracias, Albertina. Vamos a seguir hablando como siempre que hablamos bastante seguidos. Te agradezco muchísimo, es tarde en París, así que te dejo descansar. Un placer y muchas gracias, Elena. Un cariño grande. Hasta luego.